Entonces, bueno, seguidamente vamos a tener la intervención de la compañera Ovilia Suárez, quien va a disertar sobre la juventud venezolana y el desmontaje de las sociedades de consumo. Ovilia es psicóloga, miembro del colectivo Psicólogos por el Socialismo. Por cierto, para este tema, que es fundamental, que tiene que ver mucho con el tema de la alienación, y un tema que tiene que ver con una variable cultural y con una variable económica, voy a recomendar mientras Ovilia se prepara, voy a recomendar un tema musical, Edgar, que es un tema que no es de esta generación, es de las generaciones de los años 70, pero un tema que tiene absolutamente vigencia en lo que nos va a tratar Ovilia. Título de la canción, Plástico. Autor de la canción, el gran Rubén Blades. Les recomiendo a todos los jóvenes que no la escucharon en su momento porque no hayan nacido, que puedan escuchar. Sí. Mira. Les recomiendo a todos los jóvenes de ahora que escuchen con detenimiento la profundidad de ese tema plástico. Lo pueden escuchar o pueden echar un pie, solo o en pareja, porque sirve para ambos propósitos. ¿Ah? Bueno, buenos días, buenos mediodías, ya no sé ni qué hora es. ¿Cómo están? En primer lugar, agradecida siempre de nuestro ministro Ricardo Meléndez, nuestro viceministro, de Camilo Rivero, del IPA, por la invitación y por compartir una disertación desde la psicología. Porque hablar de la sociedad de consumo tiene como distintas miradas, ¿no? La mirada económica, la mirada social, la mirada cultural. Tiene como que distintas miradas y lo que pretendo yo hoy es hacer como una reflexión desde una mirada de un tipo de psicología. Porque también la psicología tiene grandes espectros, un abanico, y yo quiero hacer como una reflexión desde la sociedad, de lo que es la sociedad de consumo desde la psicología humanista. Y la insistencia de la psicología humanista es porque creo que el carácter de la revolución bolivariana es en primer lugar humanista. Y no deberíamos olvidarlo en medio de la cotidianidad ni de los momentos difíciles o de los momentos fáciles que hemos vivido, que a veces confunden. Entonces, la idea mía es un poco ver cómo podemos ayudar a esta juventud a desmontar la sociedad de consumo. A una juventud que no le tocó fácil, no le toca fácil, porque viene en un momento de la humanidad muy complejo, donde digamos, lo que conocemos lo que conocemos hasta hoy se está transformando de una manera ni siquiera lenta, sino como a una velocidad que no le llegamos. Yo no sé cómo se hace esto aquí. Ahí está. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que hay que retomar. Me fui para atrás. No sé cómo se echa para atrás. A ver. No, voy para abajo. No mueve. No se mueve. Hay que ir un poco más lento porque cuando... Va más lento. Ahí está, ¿ok? Listo. Disculpe, eso es parte de la tecnología nueva y de las velocidades de nosotros. Ok, yo creo que es importante hablar de la sociedad industrial rápidamente. Siempre que estemos hablando de la juventud y siempre que estamos hablando de el presente y del futuro, tenemos que voltear un poquito hacia de dónde venimos, ¿verdad?
Y la sociedad industrial hizo un corte importante. ¿Por qué? Porque hasta antes de la sociedad industrial, las cosas se construían de una manera artesanal, de una manera manual, y había un gran respeto por el hacedor de los productos que se consumían o que se necesitaban en una sociedad. Cuando llega la sociedad industrial, comienzan unas transformaciones muy importantes. La revolución industrial comienza a sustituir, gracias, la manera en que se vivía por otra. Y cuando hablamos de la manera de vivir por otra, estamos hablando de todo, incluso de la forma de pensar y de conceptos que son propios del ser humano y que sin darnos cuenta van cambiando. Vamos a ver un poco más adelante de qué estoy hablando, pero no es lo mismo incluso una clase magistral en el siglo XVIII que una clase magistral hoy en el siglo XXI para muestra esta actividad. El capitalismo del siglo XX se basa principalmente en el consumo de bienes y el uso de los servicios a la máxima expresión. Y por supuesto eso lleva también a lo que nosotros llamamos un trabajo alienante, pero que es un trabajo mecánico, es un trabajo rutinario, es un trabajo que aliena, es un trabajo que no te permite pensar. Y eso es una expresión que se ha estudiado desde lo político, desde lo económico y también como muestra cinematográfica. La gran película de Chaplin de tiempos modernos que ridiculiza, muestra de una manera divertida lo que significa la transformación en una gran industria que produce sin saber y que lo hacemos mecánicamente sin darnos cuenta de dónde estamos. Entonces, este fenómeno de producir y consumir, donde los servicios pareciera que son un producto que se paga y como tú lo pagas, lo utilizas sin ningún tipo de conciencia, o cuando se produce de una manera desenfrenada y quieres todo comprarlo porque además dictan pautas de qué es lo que debemos comprar y qué es lo que debemos tener. Cuando se habla del término tener, y es lo que yo vengo un poco a hablar acá sobre la sociedad de consumo, es una sociedad o es un concepto donde nos habla de una sociedad como opulenta, donde todo lo queremos tener, todo lo podemos tener, todo lo necesitamos tener. Y esto aquí encuentra, en la sociedad industrial, encuentra una causa, digamos, con condiciones económicas, con condiciones políticas y sociales, donde la sociedad industrial en este momento y con la propia organización de trabajo y su modo de producción calza de una manera perfecta. Perdón. Ok. ¿Cómo se vende la sociedad de consumo? Se vende con una gran promesa. Esa promesa que comienza incipientemente a plantear que con la industrialización va a venir un progreso ilimitado. Ese progreso está definido y nosotros lo vamos internalizando como que tiene que ver con la mayor cantidad de productos posible, con la mayor facilidad de vida que tengamos, y aparece además un concepto que yo detesto, pero que se internaliza y que se dice de una manera muy sencilla y muy rápido, que es la calidad de vida. Entonces, la calidad de vida va a depender de la comodidad que tengas. Y la comodidad que tengas va a depender de los productos que tengas que adquirir. Entonces, ese progreso ilimitado, esa gran promesa de la sociedad de consumo, pretendía dominar la naturaleza, generar una abundancia material a la mayor número de personas que te iba a generar una gran felicidad y la libertad personal sin ninguna amenaza. Es decir, todos podíamos tener lo que la sociedad nos estaba ofreciendo. Eso ha sostenido la esperanza y la fe de la gente desde el inicio de la época industrial, que vivir bien y que consumir y tener lo que la sociedad nos ofrece es algo muy bueno y que nos lleva a una mejor calidad de vida. ¿Qué sucede con esto? La sociedad industrial, las grandes, perdón, de para acá, la gran promesa termina planteando que ese consumo permanente e ilimitado
va a ser general. ¿Qué pasa con eso? En los términos, digamos, del trabajo forzado en la agricultura se va desplazando la fuerza animal, la fuerza de la res, la fuerza del ser humano por la fuerza mecánica. Hoy en día por la fuerza electrónica, incluso por la fuerza nuclear. Es decir, todo está a una velocidad, lo electrónico, lo nuclear, lo ilimitado de todo, cómo se vencen nuestros celulares y se compran unos nuevos que pueden ser exactamente lo mismo, pero con un poquito más de memoria. Entonces, no le damos mucha memoria al producto, sino limitadita para que luego vuelvan a comprar, porque al final todos compramos y compramos y compramos. Esta sociedad de consumo y esta sociedad industrial fue transformando la esencia del ser humano, la condición humana. Ya no solamente es que trabajamos para consumir y para tener, sino que desde lo psicosocial también vamos cambiando cosas. El intercambio de nosotros va a empezar a manejarse en función de lo que tenemos. Nos fijamos en lo que la gente tiene, van cambiando como que los conceptos, sin darnos cuenta, sutilmente. Incluso así como se deja de en algún momento la fuerza animal, la fuerza humana, por lo mecánico y luego por lo electrónico, desde el punto de vista del ser humano, nosotros pareciera que la parte mental y de procesos del conocimiento se lo dejamos a las computadoras. Y la manera en que nos interrelacionamos y nos comunicamos se lo dejamos al celular y a las redes sociales. Empezamos a perder y a separarnos de cosas que son propias de lo que hasta ese momento conocemos. ¿Por qué Camilo no puede decir mucho sobre los superhéroes? Porque él conoció una sociedad que ya no se conoce. Él cita a Rubén Blades en Plástico y es una canción que en este momento no se escucha, ni siquiera el ritmo se escucha, porque ya no se trata de un ritmo que te conecta con valores asociados a aquella sociedad, una sociedad destinada o una sociedad con el acento en el ser humano. Entonces, escuchábamos canciones que tenían que ver con valores propios de otra sociedad, por lo menos mayoritariamente. Ahora se escucha un ritmo pegajoso que se repite en otros decibeles, en otro tipo de tiempo y con unas letras que refuerzan una sociedad que es una sociedad de consumo ilimitada, donde todos nosotros nos convertimos en mercancía a consumir. En algún momento es la mujer lo que es la mercancía, pero el hombre también es una mercancía. Los niños se convierten en mercancía. Esa gran promesa de la sociedad industrial fracasa estrepitosamente. ¿Por qué? Bueno, obviamente porque nos damos cuenta que esos deseos incontrolables de lo que nos dice la propaganda y de lo que nos dice no nos da el placer máximo ni nos da la felicidad. Y comienza a ser esa cosa, esa verbalización, ese imaginario de que tanta plata que tienen y son infelices. Y comienzan también a reproducirse y se manifiestan a través de medios de comunicación donde dicen no solamente de riqueza se puede vivir, no solamente el dinero da la felicidad. Entonces, el sueño de los amos independientes de nuestras vidas terminó cuando empezamos a comprender todos nosotros que somos parte de una gran máquina burocrática, alienante, y que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros gustos son manipulados sistemáticamente por las grandes industrias, por los grandes intereses económicos, a través de gobiernos, a través de empresarios y por supuesto de los medios de comunicación. Es decir, aquella libertad que planteaba la gran promesa no es real. Aquella cosa de que todos teníamos la posibilidad de tener tampoco es verdad. La gran promesa, por supuesto, fracasa, el progreso económico ha seguido muy limitado, las naciones ricas y las naciones pobres cada vez se diferencian más. El progreso técnico generó grandes conflictos ecológicos, de guerra, de la condición humana por sí misma. Entonces la gran promesa se transforma en la gran mentira. O sea, esa maquinaria industrial que prometía bienestar, felicidad, comodidad y calidad de vida, se convierte en la gran mentira de la mayoría de los seres humanos en el planeta, porque no todos podíamos comprar, ni todos pueden comprar a la velocidad que la industria produce. La producción lleva al máximo lucro, es decir,
Ya no se trata de lo que nosotros necesitamos para vivir o de lo que nosotros necesitamos para desarrollarnos, sino que todo se convierte en el máximo lucro, que además termina siendo competitivo. No hay la máxima utilidad. Ya no se crea, ni se inventa, ni se produce para dar solución a problemas de la persona o de la comunidad. Simplemente es para lucro, para aspectos que no necesariamente resuelven los conflictos que el ser humano vive. La dificultad de saber qué es verdad y qué es mentira se incrementa con el uso de la propaganda. Y en la propaganda sistemáticamente aparecen los productos que deben ser comprados como la solución de tus problemas y que fortalecen eso que yo estoy diciendo que fue la gran promesa. ¿Qué es lo que se fomenta? Bueno, que una licuadora te libera. Entonces todas las propagandas eran rompiendo las cadenas la mujer, como si la mujer se emancipara con tener algunos tipos de electrodomésticos que facilitan la vida de el trabajo en casa. Como que si la liberación es por la industria y no por un proceso social importante de trabajo. El bienestar del ser humano, el desarrollo y la felicidad se transforman en conceptos diferentes que todas y todos comienzan a aceptarlo a nivel mundial. Es decir, si no tienes una licuadora, eres una tonta, pobrecita, esa mujer sigue lavando a máquina, hay que comprarle una lavadora. Ojo, no estoy diciendo que eso sea malo. Yo creo que hoy en día nadie lava toda la ropa de casa a mano. Bueno, hay que todavía lo hacen, pero sueñan también con tener una lavadora que lo haga por ti, porque eso facilita el trabajo, pero se queda en el consumo. Si hoy vamos nosotros a buscar la lavadora que te resuelve, está la mínima lavadora que puedes comprar, que hace el trabajo a media máquina, o la súper inteligente que con un iPhone puedes programar cuándo comience, cuándo termina, y donde prácticamente el ser humano no interviene, solo para colocar la ropa que debe colocar allí. Es decir, allí comienza el lucro y comienza la exigencia del tener. Ya yo no quiero mi lavadora vieja, quiero una mejor. Ya no quiero el celular con el que me puedo comunicar con mis compañeros. Ahora quiero un celular que me permite trabajar y tener todo acumulado acá. Ya no quiero un celular que vaya a tanta velocidad, sino una que sea mucho más rápido. Es decir, en la medida en que se fortalece, se agudiza y mejora la tecnología, se convierte en un producto del mercado, se produce en un bien, en un consumo. Ya la necesidad de comunicarme pasó. Ahora se transforma en una necesidad nueva. Y eso lo voy a hablar ahora. ¿Cómo se sostiene esa sociedad de consumo? Se sostiene con conceptos que cambian y que nadie cuestiona. ¿Qué es la felicidad en la sociedad de consumo? En esta sociedad que vivimos o que se vive desenfrenadamente en la mayor parte del planeta. Bueno, se plantea que somos felices y que seremos felices si se cumplen nuestros deseos. Nuestros deseos, es decir, si tenemos lo que queremos, somos felices. Y cuando tú preguntas cómo estás, eres feliz, bueno, ahí estoy porque necesito no sé qué cosa y entonces hasta que no lo consigues, no te sientes que estás feliz. ¿Y qué es lo que tú necesitas? Bueno, la necesidad es algo tan subjetivo. Es el afán de conseguir una cosa deseada con tantas ganas, con tantas ansias, que justamente podemos llamar felicidad. Ya no es la necesidad fisiológica, ya no es la necesidad de desarrollo, ya no es la necesidad de construir alguna cosa en colectivo. Se convierte simplemente en la satisfacción de nuestro deseo, de nuestro placer individual. Entonces, la felicidad es simple y llanamente la necesidad satisfecha, y la necesidad es mentira, porque se empiezan a crear necesidades ficticias. Y las necesidades ficticias comienzas tú a desearla a través de la manipulación de los medios de comunicación y de lo que te venden como lo mejor lo mejor del mundo para la necesidad que ya te instalaron. También te plantea la libertad, y en este caso la libertad comienza a ser muy individual. Se convierten, ya la mujer es ama de su propia vida, ya no tiene que pasar el día entero lavando ropa. Ahora aprieta un botón o lo hace desde el teléfono y soy libre. Ya no tengo que estar allí. Como si, insisto, como si
el trabajo alienante y el trabajo que te somete y que reproduce una sociedad se resolviera con un botón. Si fuese así, no estaríamos aquí. Es decir, estamos todo el tiempo debatiendo y enfrentando para conseguir la verdadera libertad. La libertad que nos permite el desarrollo humano y no la libertad de comprar y vender, que es lo que plantea la sociedad de consumo. Ok, nos damos cuenta también que esa libertad solo pasaba en las clases medias y clases medias altas. ¿Por qué? Porque mientras la clase media lograba comprar todo lo que la televisión decía o todo lo que la sociedad de consumo plasmaba, las clases populares, la población campesina y otras poblaciones no occidentalizadas o no alienadas o no colonizadas tenían que depender más del trabajo manual. Esto llega entonces a darse cuenta que esa gran promesa y que todos esos conceptos no son tales. Es decir, no es lo que dicen que es la libertad, ni la felicidad, ni tampoco la necesidad. ¿Qué sucede entonces? Ocurre lo que para Erich Fromm, que es uno de los padres de la psicología humanista o de la psicoanálisis social, dice que hay un gran desvío de la conciencia. ¿Por qué? Porque la sociedad de consumo, para sostenerse, lo que hace es crear necesidades ficticias. Esa necesidad ficticia te genera una sensación ficticia de libertad, de felicidad y de bienestar. Y al tú buscar o al ser humano ir detrás de esos conceptos ficticios, se extravía la conciencia, te aliena y dejas de creer ni de trabajar en lo que verdaderamente nos esclaviza, que es el sistema capitalista, que es un modo de producción del trabajo absolutamente alienado, donde los que somos la mano de obra terminamos enriqueciendo a los que son dueños de las empresas. En el caso de Venezuela, pues ni hablar, porque nosotros seguimos construyendo la libertad, seguimos construyendo la soberanía y esa sociedad, ese imperio, ese gran manejo político, al trancarte puertas con las medidas coercitivas, nosotros nos vemos necesitados, obligados a darnos cuenta que todo eso que la sociedad de consumo te plantea, se supone que la sociedad industrial te plantea para mejorar la calidad de vida, total, es mentira. Es mentira porque lo que nosotros necesitamos y contamos son nuestras manos y es nuestra fuerza, es el ser humano en colectivo para construir el proyecto que queramos construir. La sociedad de consumo tiene como algunos principios, porque uno se pregunta, bueno, ¿y eso cómo se hace? ¿Se plantea algo y ya? No, hay algunos principios que se van como colando y que van generando como las bases, las fundaciones de una sociedad en términos donde hay ese desvío de la conciencia y un desvío de la sociedad que hasta ahora conocemos. Uno de esas, digamos, principios tiene que ver con las charlas triviales. Y yo quiero quizás son muchas, pero puse algunas acá porque me parece que la charla trivial o superficial es elemental, porque hoy en día, con las redes sociales y las telecomunicaciones, este principio está como anillo al dedo. Es decir, está en el terreno fértil. Ahora nos decimos cosas con 140 caracteres. Ahora ni siquiera decimos te quiero, mandamos un corazón. Ahora ni siquiera decimos cómo nos sentimos, mandamos una foto o mandamos un sticker y con eso ya está listo. Es decir, la superficialidad llega al máximo. ¿Qué significa la superficialidad? ¿Qué son las charlas triviales para Fromm, para todos? Bueno, primero hay que saber qué es la trivialidad. La trivialidad se deriva del vacío, de la indiferencia, de la rutina, de cualquier cosa que no está relacionada con la misión esencial del ser humano. Es decir, todo lo que tiene que ver con la trivialidad, con la banalización de la vida. La mayor parte de la charla trivial, dice Fromm, quizás sea al hablar de uno mismo, de lo que te pasa. Entonces, cuando tú te encuentras a alguien, ¿qué hay? ¿Cómo está la cosa? Entonces te cuentan, ¿cómo está la salud? Bien, ¿no? Que me dio gripe, que el COVID, son tonteras que se habla, que crees que son importantes porque estás hablando de la salud, y en realidad no estás hablando de la salud, estás echando un cuento de la cotidianidad. No profundizas realmente hacia lo que de verdad debería importarnos en el área de la salud, sino que simplemente lo banalizamos. De ahí el cuento de nunca acabar, de la salud, de la enfermedad, de los hijos, de los viajes, de lo que están haciendo y de los éxitos. Y pongo los éxitos porque los éxitos en la sociedad de consumo
tienen que ver con el logro de las necesidades ficticias. Si tienes una gran casa, si tienes un gran carro, si tienes un gran trabajo, y el gran trabajo solamente es un gran trabajo si te pagan muy bien, si eso lo tienes, eres exitoso. Como en la sociedad norteamericana, como en la sociedad capitalista nos ha hecho ver por las décadas anteriores, que es que si tienes ese imaginario, que es el gran sueño americano, eres un ganador. Si no lo tienes, eres un perdedor que no vale la pena, porque además, si perdiste es porque no te esforzaste, como si eso fuese una cuestión absolutamente individual, ajena a todo lo que está pasando. Es decir, si yo logro comprar la lavadora, tengo éxito, pero si yo sigo lavando a mano, a lo mejor porque mi ropa es delicada y lo requiere, o porque me gusta, o qué sé yo, soy una gran perdedora, porque no estoy al ritmo de lo que la sociedad de consumo dice. Ojo, lavo en lavadora por si acaso, porque muchas veces me cuestionan como que, ajá, tú, no, ¿qué quieres tener? Y vamos a hablar un poco sobre lo que es el tener y el ser. Ok, las cosas cotidianas se banalizan y parecen ser interminables y parecen ser tan importantes, pero no lo son. Comienza a aparecer también un concepto de las malas compañías y tiene que ver con ese tener. Voy a aclarar. La persona que tiene éxito y que tiene todo lo que dice la sociedad de consumo es un buen partido. Siempre digo así, porque en algunas clases, en algunos encuentros con juventud, siempre he planteado, y se pueden reír todos, pero siempre he planteado, ¿ustedes prefieren un hombre o una mujer que esté buena o que sea buena? Que esté bueno y que sea bueno. Todo se ríe, a veces me dicen las dos cosas, pero el término está allí por algo, porque el término estar es algo que pasa. Todo pasa. Incluso una mujer que está buena, soy mujer, tiene una característica también diseñada por esa sociedad de consumo, por unos valores que sostienen a la sociedad industrial y a la sociedad donde todos somos mercancía, ¿verdad? Entonces hay que tener no solo la ropa, el pelo, sino además ciertas condiciones estéticas que fija esa sociedad y que todo pasa. ¿O no pasa? La juventud pasa. Todos tenemos una piel lozana, pero con el tiempo la piel se pone más flácida, se arruga. Ah, bueno, pero yo tengo la solución, la cirugía. Eso se paga. Y cuando tú lo pagas, vuelves a estar como cuando tenías 20 años. Lo importante es eso. Fíjense la superficialidad que hay, pero cómo te la venden. O sea, si tú no tienes el busto, los senos, los glúteos, las piernas, como dicen que es la belleza, te las haces. Lo compras. Es una mercancía, ya no es parte de tu condición física. Y frente a eso, una persona exitosa que tiene todo es un gran partido. Los que no tienen, los que son distintos, no son buenas compañías. Ese tipo no te conviene. Y ahí comienza a haber toda una disertación. Por ejemplo, la persona, insisto, soy mujer. Si consigues un tipo que te tiene plata y tiene todo lo que tú quieres tener y te puede dar todo lo que tú quieres tener, que es lo que te da la felicidad, tú te lo buscas y te lo aguantas. Pero si el tipo golpea a la mujer, si el tipo es un tipo frío, déspota, que trabaja en relación con la violencia, ¿qué te decían antes las abuelas? ¿Qué te dicen en líneas generales? Aguanta, porque tienes una vida maravillosa. Es decir, todo el interés se volvía a centrar en el dinero y en lo que se tiene. Entonces, una persona que no tiene es una mala compañía. Por supuesto, también es una mala compañía las personas malas. Las personas malas que son sádicas, destructivas, hostiles, violentas. Pero es mala según y cómo. Porque si da trabajo y da dinero y da cosas, no es tan malo. Y para eso tenemos muchos ejemplos en la vida, ¿verdad? En las mafias, Pablo Escobar y tantas cosas que sabemos que con tanto dinero tú te aguantas cualquier maltrato.
porque el peso está en lo que tú obtienes. No hay conciencia. Ahora voy a explicar un poco lo de la conciencia. Otro de los principios fundamentales es que todo en la vida se consigue sin esfuerzo. Si tú te esfuerzas, no debes ser feliz, porque la vida sin esfuerzo es lo que vale, la comodidad. Volvemos a plástico, ¿verdad? Se vende la libertad por la comodidad. Todo lo que sea cómodo es mejor calidad de vida. Entonces me voy a Perú, migro a Perú porque me dan plata en dólares fácilmente. ¿Cómo? Haciendo cualquier cosa. Aquí me dan $3, allá me dan 300 y vale para allá. Es decir, sin esforzarme mucho. Aquí seguro consigues 300 y más, pero tienes que trabajar. Y tienes que trabajar fuerte, duro. Pero la vida no es para esforzarse, la vida es para que te caiga del cielo. La creencia de que algo se consigue sin esfuerzo está tan plasmada que lo vemos hasta en las universidades, en los liceos. Es decir, si este profesor me exige y aquel profesor me pasa sonriendo, ¿por dónde me voy? Por el que sonríe. Porque por ahí es más fácil, total, eso no importa. Si yo quiero saber el conocimiento después, lo busco por internet y ya. Ese facilismo de la vida sin esfuerzo se instala en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hacer, en nuestra manera de tener gustos y estilos de vida. El miedo al autoritarismo es uno de los principios más importantes porque todo aquello que te ponga una norma y te ponga un límite es visto como una autoridad que te somete y te quita la libertad. Ese miedo a la libertad, ese miedo que te quiten la libertad es lo que te termina ajustando a la gran promesa y a esa sociedad de consumo ilimitada. Por supuesto, aquí hay dos sociedades, la sociedad del ser y la sociedad del tener. ¿Qué significa? ¿Que nosotros nos podemos despojar de todo lo que queremos tener? No. Significa dónde está el acento. Una cosa es que nos centremos en el ser humano y en su desarrollo en colectivo, en individual y en el colectivo, y otra cosa es que lo único que nosotros vamos a querer es aquello que acumulamos, posesiones y bienes. Tener es una función normal de la vida. Para vivir debemos tener cosas, como digo, yo no voy a lavar nada sin la lavadora, no lo voy a hacer. Tengo que parir una lavadora, porque ya ese tipo de trabajo es como prueba superada, eso era del siglo pasado, ya no me toca a mí ahora. Además debemos tenerlas para disfrutarlas, para gozarlas, para poder tener tiempo que nos permite hacer otra cosa. En una cultura cuya meta suprema es tener cada vez más, el ser humano se va dejando de lado y ya no nos importa. Entre una sociedad interesada principalmente en las personas y otra interesada en las cosas. La reflexión para la juventud, porque la juventud va a un ritmo y a una velocidad donde tener las cosas fáciles, y para eso las telecomunicaciones, donde tener rápidamente conquistas y rápidamente el producto de lo que haces parece ser la meta. Pero esa es la meta de la alienación máxima, donde no tenemos la mínima conciencia de hacia dónde vamos caminando con esto. A veces queremos que todo se resuelva fácilmente, pero los procesos no pueden ser fácilmente. Yo soy psicólogo del desarrollo humano y siempre digo, un bebé tarda 40 semanas en nacer. 40. Si nace antes, es un niño a término, es un niño a riesgo, de alto riesgo. Si nace después, es un niño de riesgo. Todo tiene su tiempo. No podemos acelerar ni atrasar. Los procesos son así. Si el comandante Chávez, el 4 de febrero, hubiese llegado a Miraflores, ¿qué hubiese pasado? Es una pregunta. A veces decimos, fracasó y todos podríamos sentirnos mal. Si no fracasa, no estaríamos aquí hablando hoy. Fue un proceso de construcción colectiva, donde él lanza como la bengala que la lanza tampoco sola. Él lanza una bengala porque la misma mayoría del pueblo estaba necesitando prender esa bengala y lanzarla, pero él tuvo el coraje de hacerlo. Y a partir de allí estamos en un proceso. No podíamos abortar el proceso. No podíamos hacerlo antes de tiempo. Ok, la sociedad de tener y la sociedad del ser son dos modos fundamentales de existencia. Los dos tipos distintos de orientación ante el yo y ante el mundo.
¿A mí me importa más el ser humano o me importa más tener lo que yo creo que necesito y quiero? A esos dos tipos distintos de estructura de carácter cuyo predominio respectivo determina la totalidad del pensamiento, de los sentimientos y de los actos de una persona. ¿Por qué? Porque yo me voy a fijar en el tipo que tiene o me voy a fijar en el tipo que es bueno. El modo de existencia al tener, mi relación con el mundo es de posesión y de propiedad, y debo convertir a mi propiedad en todo. Allí volvemos a la mujer. La mujer es propiedad. Es una sociedad que hasta la mujer se pone o le ponían el nombre del marido. Teníamos el de. Es decir, yo me llamo Ovilia Suárez soy de alguien. O sea, soy una posesión. En siglos pasados era mucho más fuerte que la mujer no fuese nada, pero en esta sociedad de consumo se desdibuja. Tienes la libertad de la comodidad en casa y puedes hacer lo que te da la gana, pero eres mía. Y además eres mía si cumples con los cánones que me da esa sociedad. Es decir, tienes que tener maquillaje, tienes que pintarte el pelo, tienes que estar en la moda, tienes que oler rico, tienes que tener el carro como es, tienes que tener el trabajo que dicen que es bueno y la ganancia que dicen que debes y que mereces. Al final, todo se tiene, pero la mujer puede seguir igual de atascada, igual de subsumida en la dominación y en un ser que no se termina de desarrollar. El modo de existencia del ser debemos identificar dos tipos de formas, que significa una relación viva, auténtica con el mundo, productiva en términos de la creación, y que se opone a la apariencia, que se refiere a una verdadera naturaleza, a la verdadera realidad de una persona, de una cosa, donde no se engaña ni se opone a las ofertas engañosas. Por eso es que comenzamos en una vida donde la inclusión es vital, porque aceptar a los demás como son y no como están o como lo que tienen es el principio socialista, es el principio humanista, porque tenemos que transformar a los demás. Miren, si nos lo vemos hasta en lo chiquito, yo me quiero casar con este hombre que no me gustan 1000 cosas que él es, pero eso se cambia en el matrimonio. Mentira. Tú tienes que aceptarlo como es y vivir como es, disfrutarlo como es, entendiendo que él es así y que eso amas. Si eso no lo puedes amar, no puedes estar con él, no vas a cambiar a nadie porque te estás casando ¿con qué? Con un ser humano, con lo que crees tú que debe tener para poder cumplir las expectativas y si no la buscas. Ok, todo esto hace que la vida hoy en día sea sin cuestionamientos y eso es un llamado a la juventud fuerte. El tubo de la alienación ha llegado a que bailan reggaetón sin ver y sin cuestionar las letras ni la música. El llamado es conciencia, escuchen, escuchen. Decíamos en una oportunidad a nivel de educación media, quítale la música y pon la letra. Sí, la música. Cuando pones la letra dice, yo no oigo más esa porquería. Bueno, oye la letra. Porque la música es para que tú te engañes y la letra llegue directo. Y te aliena. Y si no te gusta, está fuera de lo que debes ser. Eres raro. Entonces te aparto porque no tienes el gusto de lo que debes tener. La sociedad del tener y del ser va cambiando el sentido de la vida y estamos ahorita en a una altura donde las verdaderas necesidades están desdibujadas. Todo lo aceptamos y nadie se cuestiona. Y aquí hay algo muy importante que tiene que ver con la identidad. ¿Y por qué digo la identidad? Porque si tú eres lo que tienes, algún día lo que tienes no lo tendrás. ¿Y entonces qué eres? ¿Se entendió? Si tu identidad se centra en lo que tienes y eso se acabará, ¿qué pasa con tu identidad? ¿Ustedes se acuerdan a inicios de la Revolución Bolivariana aquellos documentales donde una señora de clase media alta decía que vivía con miedo, que antes era todo pacífico, que todo se vivía en paz y que empezó a tener miedo a que le quitaran lo suyo? ¿Y por qué tienes miedo a que te quiten lo suyo? Porque pierdes tu identidad, porque tú eres lo que tienes. Ese señor o esa señora tiene buena vida, tiene un nombre, tiene una presencia. Y si te la quitan, ¿qué es lo que tú eres? La identidad real
se centra en otros factores. Y en la juventud hay que tener súper pilas, porque a veces tenemos un montón de cosas para aparentar y toda esa apariencia es lo que se tiene, y lo que se tiene el riesgo de perderse. Lo que se es, no. A ver, una persona puede tener un cargo y ese cargo pasa o no pasa. Y pasa, ¿y quién eres tú? Sigue siendo tú si eres tú, pero si te pusiste el traje de lo que tenías en ese momento, al perderlo no eres nadie. Ok, las verdaderas necesidades se van a ocultar. ¿Y cuáles son las verdaderas necesidades? Y por eso las traigo acá hoy. Porque creo que la sociedad que construimos en la Revolución Bolivariana es la sociedad del ser. Es una sociedad humanista. Y cuando nosotros logramos la organización más fuerte como poder popular, cuando nosotros empezamos a participar en nuestras comunidades, en nuestras casas, en nuestros trabajos, con voz y voto, logramos hacer de este país un país tan fuerte que ni siquiera sentíamos que podíamos llegar a ser pobres, porque en realidad no lo éramos, teníamos las necesidades cubiertas. ¿Qué necesidades? Las voy a plantear. Obviamente las necesidades que tenemos todos que tener son las fisiológicas, obviamente. Tenemos que tener comida, tenemos que tener agua, tenemos que tener vivienda, tenemos que tener el pan de cada día, es decir, tenemos que tener las cosas resueltas, elementales. Pero esas elementales y fisiológicas van subiendo de nivel. Y nosotros estábamos en la punta de la pirámide en las necesidades humanas. Y tenemos que rescatarlas porque las medidas coercitivas nos han distraído otra vez a mirar hacia las necesidades básicas elementales, que es lo que quería el imperio. Y al colocarnos ahí, entonces volvemos a la sociedad de consumo y lo único que queremos es lo que tenemos que comprar para sentir que con eso ya estamos bien. Lo otro se olvida. La primera necesidad que tiene el ser humano es la necesidad del vínculo, la de vincularnos con los demás, relacionarnos con los demás. Teníamos, o sea, la posibilidad cuando comenzamos con las mesas técnicas, yo no sé si acuerdan ustedes, o con los consejos comunales, fue la sorpresa porque descubrimos quiénes estaban en nuestra comunidad que ni sabíamos. La señora que tiene tal cosa, el niño que tiene tal cosa, empezamos a conocernos, a relacionarnos, a desarrollar la empatía y la solidaridad. Dos fortalezas de una sociedad humanista que jamás tendrá la sociedad de consumo, porque la sociedad de consumo, si tú tienes eso que yo quiero, voy a buscar cómo tengo lo mismo que aquella, pero no es la solidaridad lo que está presente allí. Teníamos un vínculo además con nuestros líderes históricos y presentes. Tenemos un vínculo con Bolívar. Siempre me decían los compañeros de otros países, ustedes cualquier cosa, pero con Bolívar no se metan. Pero no es porque está idealizado, es porque tenemos un vínculo real con el padre de la patria, con Chávez, con nuestros ministros, con nuestros líderes. Tenemos vínculos. Si no nos vinculamos, no logramos. La trascendencia. Cuando una persona tiene una opinión, la juventud que me escucha, que son líderes comunitarios, que son líderes políticos, cuando tienes una opinión, cuando tienes liderazgo, cuando tú desarrollas un trabajo en colectivo, trasciendes. Y la trascendencia es una necesidad. No es la fama, ojo. Tener fama es la sociedad al tener. La trascendencia es construir en colectivo y pasar hacia otro nivel. Tenemos la necesidad todos de trascender, haciéndonos creadores. El que se queda esperando que le caigan las cosas del cielo no va a trascender jamás. Pero cuando tú creas, y en Venezuela tenemos ejemplos para tirar para el techo, como dice Camilo, porque en los momentos más difíciles, en lugar de nosotros tirarnos a llorar, a esperar que llegara el Mesías X, nosotros salimos ¿a qué? A construir. Nos apagaron la luz y construimos velas. Y salimos a jugar dominó. Hicimos sancochos colectivos. Nos quitaron el gas, buscamos leña. Teníamos un bloqueo, tenemos un bloqueo durísimo. ¿Y qué empezamos a hacer? A emprender, a crear, a proponer, a construir. Y haciendo eso, trascendemos. Esto se supone que es una actividad y una solicitud, se supone que parte del amor.
Todo proceso creativo es un proceso amoroso. No es para resolver algo que se necesita ficticiamente, sino que se necesita de verdad en tu propio desarrollo. El arraigo, y aquí yo quiero ser como muy precisa en el ámbito de la salud mental y de la psicología. El arraigo significa de dónde estamos, significa ser amados, significa estar vivo, significa tener raíces, tener patria, tener hogar, tener familia, la noción, la nación, la naturaleza. ¿Y qué fue una de las acciones más viles que hemos enfrentado en los últimos años? La inducción a la migración. Y a la migración para tener una vida mejor. Y tener una vida mejor en términos de consumo. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros compañeros, compatriotas que se fueron, pueden tener trabajo y pueden tener carro y pueden tener un montón de cosas que ellos querían tener, pero están absolutamente solos. Absolutamente solos. Y entonces, si lo ponemos en una balanza, ¿qué pesa más? ¿Dónde está el peso? Prefiero estar con gente que me apoye para echar para adelante y para sacar adelante las dificultades, o prefiero comprar aquello que me, en teoría, elimina la dificultad. No lo hace, es superficial. Y por eso se habla, bueno, me pasó esto, pero lo resolví. Lo resolviste. Historias hay miles, todos tenemos historias. Podemos aquí hacer un foro de historias fuera de nuestra frontera. La identidad real, no la identidad al tener, es de dónde venimos, quiénes somos. Yo soy mujer, psicóloga, venezolana, de un colectivo, de una institución como el IPA. Soy investigadora social. Eso me da, sé mi clase social, sé dónde estoy. Ese sentimiento es lo que me da libertad real. Porque si yo soy la que vive, la que tiene aquella casa y la del carro aquel, el día que no tenga el carro, ¿quién soy? Nada. Pero yo soy psicóloga, eso no me lo quita nadie. Soy mujer, no me lo quita nadie. Soy venezolana. En esta sociedad de incertidumbre permanente, que es otra de las armas actuales, donde tú no sabes ni quién eres, ni qué eres, ni para dónde vas, ni de dónde vienes, porque te lo quieren eliminar, estamos creando una sociedad deshumanizada, una sociedad donde la salud mental también se resquebraja. Hay otra necesidad importante, que es la necesidad que orienta, que causa la vida. Y estoy hablando con jóvenes mayoritariamente que tienen una actividad política. La actividad política, la actividad comunitaria es tu causa de vida. Convertir ese trabajo en causa de lucha, en causa de vida, es aquello que realmente nos va a permitir tener una identidad, tener una trascendencia, tener un arraigo y tener vínculos reales. Esa necesidad de causa, como hizo el comandante Chávez cuando llegó, dio una línea, la revolución bolivariana, y nos regimos por los principios bolivarianos. Y vamos hacia una sociedad socialista, humanista, una causa, ahí va, orientada. Ese sentimiento de propia identidad colectiva, de orientarnos intelectualmente en relación con el mundo y con nuestros sentimientos, es indispensable. Miren cómo son necesidades muy diferentes a las necesidades que plantea la necesidad del consumo, que están relacionadas con el facilismo, con la inmediatez y con otras cosas. Quería cerrar diciendo las transformaciones necesarias actuales. Estamos hablando de 7 T's, y esas 7 T lo que debe ratificar es el poder popular, la organización, la construcción de una sociedad humanista y el ser humano como centro de desarrollo, una patria socialista. Cuando hablamos en el 2030, tenemos que pensar, cuestionarnos y hacernos conscientes de la sociedad que estamos construyendo. Si la sociedad que queremos es una sociedad para consumir, ¿estamos equivocados entonces del camino? Si lo que queremos es una sociedad del desarrollo del ser y de la patria, si queremos la verdadera independencia personal y colectiva y nacional, tenemos que ir hacia una sociedad donde no seremos usados ni dominados. Es la libertad real, es aquella que fomenta la solidaridad humana y que no solo permite, sino que estimula a sus individuos a tratarse con amor y con respeto.
La revolución bolivariana es una sociedad del ser. El acento está en el ser humano. Lo vimos desde el inicio con el comandante Chávez, con todo el trabajo de los años de revolución que lideraba el comandante Chávez, y lo vemos con el presidente Nicolás Maduro, el compañero obrero, que está centrado en lo humano. Tanto es así que ha logrado salir de grandes batallas, de grandes confrontaciones, pensando en el ser humano. No le ha importado todo lo que hemos pasado. Ha hecho milagros, pero lo ha hecho en colectivo, en unión con los demás, si no, no puede. La identidad centrada en el ser, en un líder que piensa en nosotros y nosotros en él como iguales, y que hay una entrega y una dedicación a la construcción colectiva de esa patria que soñamos. Desprendimiento y confrontamiento de la codicia. Si nosotros estimulamos en la sociedad de consumo la codicia y el tener más, miremos hacia los alrededores de la patria y veremos hacia dónde se van. Creo que con eso lo que estoy haciendo es un llamado a la conciencia de la juventud, porque solamente con la conciencia de la juventud y con el debate en colectivo podremos combatir lo que una sociedad neoliberal y consumista nos enseña y donde nos cosifica como seres humanos. Muchísimas gracias. Me doy la palabra a mi compañero presidente.